Y yo vengo a decir a ustedes en esta hora que es el tiempo de reconocer como nunca antes que solamente nuestros problemas, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras adversidades, las crisis que podemos enfrentar en el mañana, solamente hay uno que nos puede ayudar, que se llama Jesús de Nazaret, se llama el Cristo de la gloria, el que todo lo puede. Este no es un tiempo de desviar nuestra mirada y tocar la puerta buscando la ayuda, no. La ayuda verdadera de los hombres creados por Dios se encuentra en el Cristo de la gloria. ¿Cuánto alaban a Dios en esta cosa? Si alguien vino aquí y no conoce a Cristo, se siente lejos de Él, lejos de su presencia, de su amor, de su gracia, de su poder, esta es una buena hora para que usted se levante y reconozca que es el tiempo de hacer como este leproso, es el tiempo de venir ante la presencia de Jesucristo, reconocer que hay un Dios que te puede ayudar, te puede libertar, te puede salvar, te puede bendecir, un Cristo que cuando tú te acercas a Él, tú recibes salvación, tú recibes liberación, tú caminas con el verdadero gozo, verdadera paz, verdadera felicidad. Ya no hay que usar droga, ya no hay que usar marihuana, ya no hay que usar ningún alcohol, porque el Cristo de la gloria nos llena de su presencia y nos da la vida que nosotros queremos vivir en esta hora. No es el tiempo de salir de aquí sin estar bajo la cobertura de un Cristo poderoso. Si usted quiere hoy caminar en victoria, quiere vencer las aflicciones, las adversidades y los problemas y cualquier circunstancia, tiene que venir al Cristo de la gloria en esta hora. Tiene que tomar la decisión de su vida. En esta hora hay gente que tiene al enemigo molesto, enojado, porque dijo al enemigo un día: te equivocaste, yo he estado mucho tiempo en tus manos, ahora yo voy a renunciar a ti y me voy con Cristo. Ahora voy a servirle a Cristo, ahora voy a adorar a Cristo, ahora voy a serle fiel a Cristo. ¿Cuántos hablan a Dios en esta hora? Cuando en este tiempo le han dicho a Cristo: aquí yo estoy, haz conmigo como tú quieras. Y este hombre vino postrado de rodillas a traerle su problema al Señor. Aleluya. Dice que vino hincado de rodillas, vino con un anhelo, con un deseo, con una pasión, que el Señor le ayudara. Eso que tiene que haber en nuestro corazón en estos días, un anhelo por ver la gloria de Dios, un anhelo por ver más de Dios, un anhelo por buscarle su presencia, un anhelo por escuchar su voz, porque Dios nos sabe. Hoy hay que tener un anhelo en el corazón para poder disfrutar el evangelio, poder servirle al Señor, un anhelo por hablar con Él, por buscarle, por servirle. Cuando hay ese anhelo, la alabanza no es una carga para nosotros, la búsqueda de Dios no es una carga para nosotros. Nos deleitamos en el evangelio, en su presencia. ¿Cuánto hablan a Dios en esta hora? Habrá gente que tenga un anhelo por la presencia de Dios en esta hora. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, familias en Tijuana, México, que tengan anhelo por su palabra, por su presencia, una pasión por su fuego. ¿Cuánto hablan a Dios? Porque esa es la generación que va a hacer que la gloria de Dios descienda como nunca antes en esta hora. Este es el tiempo de tener esa pasión, porque somos la generación del momento. Somos la generación del momento y del futuro, que vamos a hacer que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas y sobre nuestra comunidad y sobre esta nación. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Este es el tiempo de una juventud que tenga pasión por su presencia, porque va a ser sorprendido bajo la gloria de Dios en esta hora. Vino con anhelo, con pasión, pues también vino humillado, de rodillas humillado, reconociendo que necesitaba de Él. Necesitaba del Cristo de la gloria, necesitaba su ayuda, y le dijo: ten misericordia de mí. Si está buscando Dios gente en esta hora, gente que esté humillada ante la presencia de Dios, gente que reconozca que necesitan del Cristo poderoso, del Cristo vivo, gente que en esta hora no dependa de su sabiduría ni de su fuerza, sino que dependan de la ayuda del Cristo todopoderoso, del que murió por usted, del que se levantó el tercer día, del que no tiene límite, del que su poder no tiene límite. ¿Cuánto alaban a Dios? Del que nunca pierde una batalla. Este es el tiempo de reconocer que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada, que sin Él no hay victoria, que sin Él no hay gozo, que sin Él no hay paz, que sin Él no hay sanidad. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hermosa hora? La gente que reconoce que necesitamos de Él no se rinde fácil.
no desmaya fácil, no le dan espalda a Cristo fácil, no vuelva al mundo fácil, no vuelva a la droga fácil. La gente que hoy reconozca que necesitan del Cristo poderoso, que sin Él no hay victoria, sin Él estamos destruidos, estamos arruinados, el enemigo nos destruye. Son la gente que dice al enemigo: te equivocaste, no importa cómo te levantes contra mí en el 2013, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no veo a Dios vivo, yo no buscaré cuando haga a Dios en esta hora. No lo dejamos por pases del mundo. Cuando hay una juventud que reconoce que ha sido creada por Dios y que Dios te formó a este tiempo para tu servirle, y que viniste a este mundo por su misericordia y por su amor. Tú no cambias a Cristo por Daddy Yankee. Tú no cambias a Cristo por el noviecito ni la noviecita. Aunque el novio se quede en tu casa, tú llegas a la casa de Dios a buscarle, a adorarle, porque sabes que necesitas tener cuenta a Dios en esta hora. Él vino humillado porque reconoció que necesitaba de Él, porque Él tocó muchas puertas, pero nadie pudo ayudarle. Pero escuchó lo que Él estaba haciendo y le dijo: ten misericordia de mí. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Él sabía que el Señor podía limpiarlo, pero no sabía si el Señor quería limpiarlo. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. Él sabía que el Señor con su poder podía limpiarlo, pero no sabía si el Señor quería limpiarlo en ese momento. Y el Señor le dijo: sí, yo quiero. Y lo tocó con su mano y al instante fue sanado. Si tú quieres, puedes limpiarme. Aquel leproso reconoció el poderío del Cristo que estaba frente a él, que podía cambiar su futuro, podía dar la victoria, podía libertarlo de aquella lepra, podía sanarlo, podía decirle. Yo quiero decirle a ustedes en esta hora que es importante que ustedes sepan el poder que tiene el Cristo que usted ama, el Cristo que ustedes siguen, el Cristo que ustedes han rendido a Él, el Cristo que ustedes aman, el Cristo que ustedes buscan. Es lamentablemente servir al Señor y no conocer el poderío del Cristo que seguimos, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios chiquitito, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa en esta hora. Y el enemigo hoy se está moviendo en la mente, poniendo a la gente que nuestro Dios tiene límite, que nuestro Dios no tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, que Él puede hacer esto sí, pero esto no. Y eso lleva a la gente a estancarse, a desmayar, a perder la fe, a desanimarse, porque ven un gigante de frente y piensan que ese gigante no puede ser removido del medio, que piensan que ven el mar rojo de frente y piensan que el mar rojo no puede ser removido de frente, que piensan que hay el río Jordán de frente y piensan que no puede Dios remover ese río Jordán, ese problema, esa batalla, esa lucha, esa prueba. Pero déjame decirle algo, vengo a decirle a ustedes aquí desde Puerto Rico que el Dios que ustedes sirven en Tijuana, el Cristo de la gloria, es capaz de remover cualquier problema, cualquier batalla, cualquier lucha. Él puede darte la victoria, Él puede ayudarte. Aunque usted no ve una puerta abierta, Él sabe abrir puertas, que hay esperanza donde no hay esperanza. Para nuestro Dios no hay nada imposible. No importa la amenaza, no importa la victoria, no importa los ataques del enemigo. Nuestro Dios sabe cómo pelear por sus hijos. Sabe pelear por la juventud, sabe pelear por la familia, para que estés en victoria, para que estés bendecida. Cuando Israel no sabía cómo iban a cruzar al otro lado, o cuando no sabía cómo iban a vencer a Goliat, a Faraón que venía con los egipcios, ni Moisés tampoco lo sabía, quería volver para atrás para Egipto, a la cebolla, al ladrillo, a la mano de Faraón, que es tipo de los demonios de Satanás, porque le pusieron límites a Dios en el camino del desierto. Dijeron: ¿y ahora para dónde vamos? No hay escapatoria, no hay esperanza. Pero se olvidaron que el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que hizo temblar a todo Egipto, el Dios que venció a los brujos, a los adivinos, era capaz en el desierto también de dar la victoria al Señor. Amén. Cuando usted no sepa
adversidades y los problemas, cuando usted no sepa qué va a hacer, reconozca que hay un Dios que sabe lo que puede hacer por usted. Ese es el secreto de la victoria de los hombres y mujeres y de los jóvenes de Dios. Que aunque yo no sé lo que yo voy a hacer, pero tengo un Dios que sabe lo que va a hacer. Yo voy a hacer lo que puedo, pero mi Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Señor, ¿qué voy a hacer? Este pueblo que sacaste de Egipto, que vuelve a traer para Egipto, para manos de Faraón. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dijo al líder Moisés, estira tu mano, extiende la vara y diga a mi pueblo que no tengan temor. Diga a mi juventud que no tengan miedo. Diga a mis siervos y a mis siervas, a la familia de Israel, que no tengan miedo. Que yo soy el Dios Todopoderoso. Esos egipcios que están viendo hoy no lo van a ver jamás. Estén tranquilos que yo peleé por vosotros. Yo no sé los egipcios que se han levantado hoy aquí en Tijuana contra ustedes, pero déjame decirle algo: es el tiempo de marchar con Jesucristo, aunque están los egipcios, porque Dios desaparece.